Bien, usted está viendo Aportando RD por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. En estos momentos vamos a tratar el tema sobre un asesinato político de un joven emprendedor norteamericano, un joven de apenas 32 años, un joven que nació un 5 de octubre del año de 1993, apenas 30 años en la flor de la juventud, un joven promesa conservador, no como dicen algunos, ultraconservador, porque los izquierdosos todo el tiempo están pensando que una forma de denigrar lo que es la naturaleza humana es tirando a los extremos. Nos referimos a esa gran promesa norteamericana, Charles Kerr. Charles Kerr, que no era universitario, es lo primero. No era profesional. Viene de una familia humilde y que lamentablemente, haciendo uso de sus facultades como líder, encontró su muerte de una manera súbita, prácticamente con un disparo en el cuello, allá en la Universidad del Valle en Utah. Es lamentable, es penoso. Y ante desgracias como estas, nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? Porque aunque pasara en los Estados Unidos, así está el mundo, envuelto en una crisis de valores, en una crisis de acentualidad en base a lo que es la importancia de la vida humana. Nosotros tenemos la inquietud. Ahí lo podemos ver en pantalla, un joven promesa, un joven sencillo, un joven de buena familia y que tenía una compenetración única con lo que es el aspecto, el factor social. Le caía bien hasta los demócratas. No solo era republicano, era consentido por su forma de ser, por su naturaleza humana, asequible. Un joven asertivo que, sin ser profesional, actuaba como un profesional de la palabra. Todo un gran orador. ¿Cuál era la misión de Kerr en este mundo? Buscar la razón donde no se encontraba, porque era un filósofo. Medir la realidad que estaba viviendo los Estados Unidos después de un proceso de democracia desvirtuada con el Partido Demócrata, donde el wokismo dejó una serie de implantes y de semillas que han lastrado lo que es la verdadera democracia representativa en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Charles Kerr, que prosperaba y progresaba dentro de un ambiente dicotómico porque tenía muchos adversarios, se expuso demasiado, es cierto, se expuso demasiado, pero nunca pensó que una mano cobarde iba a presionar un gatillo para quitarle la vida. Nunca lo pensó, ni lo imaginaron sus admiradores, sus fans. Pero ya esto lleva a los Estados Unidos a un nuevo capítulo. A un nuevo capítulo que cuestiona. Es cierto que la sociedad norteamericana está fracturada. Es cierto que no es posible esparcir las ideas como se esparce un semillero para que prosperen los pensamientos humanos. Parece que pensar y hablar y extender su narrativa es peligroso en Estados Unidos. Y es peligroso en la mayor parte de los estados en el mundo. Entonces, esta situación en los Estados Unidos rebasó, es la gota que rebasa la copa en relación a lo que se llama una sociedad dicotómica, capaz de eliminar una vida para eliminar una idea.
Yo pensé particularmente que esta situación, esta actitud, la habíamos rebasado, pero parece que no. Hay una falta de conciencia y de valores éticos que enmarcan lo que es la conceptualización de una sociedad cada día más pobre. No más pobre en el sentido económico, sino pobre en el sentido mental, que desde el punto de vista cognitivo no sabe dónde está y mucho menos dónde va. Pero esta situación se puede seguir mostrando en el día de mañana, porque aparecerán otros Charlie Kirk. Así es, doctor. Incluso cuando pasó este asesinato, como que inmediatamente nuestra memoria nos llevó a Colombia, cuando mataron a ese dirigente. No solo a Colombia, eso me recordó a mí, a Martin Luther King. También. El asesinato de Martin Luther King, que tiene una gran similitud. Ese gran protagonista de lo que fue la emisión de los derechos humanos. Uno diría, ¿y a dónde estamos? Hemos retrocedido en la historia. A más de un siglo, señores. Óyeme. Es una situación verdaderamente lamentable y que debe hacerse un análisis profundo, porque ahora, si se inicia una avalancha de cegar la vida o de desvivir aquellos jóvenes que tienen nobles ideales, que calan en la sociedad, como fue este caso, que hoy la sociedad norteamericana, incluso en otras partes latinas, están llorando la vida, o sea, ese caso de Charlie. ¿Qué pueda pasar entonces en otros países? No, pero más parece que se está repitiendo, no lo de Martin Luther King, que fue hace años, sino lo de ese senador colombiano, Miguel Uribe. Miguel Uribe, que fue prácticamente a quemarropa. Y lo lamentable del caso es que todavía no se tiene a nadie. El joven que lo hizo, de 22 años. De 22 años también, lo llevaron a una correccional, a un lugar para menores. Debe ser juzgado como mayor. No, es que se fugó. Entonces, prepararon la fuga. Prepararon la fuga. Porque ese actor no fue el actor intelectual, comenzando por ahí. Ese asesino de Miguel Uribe, que no se sabe dónde está hasta el momento, cerró un capítulo en Colombia, pero abrió otro nuevo. Eso viene a recordar el periodo de este muchacho, ese gran comerciante de las drogas, donde Pablo Escobar era ley, batuta y constitución allá en Colombia. Ya estamos viendo una Colombia que no se puede erigir como un centro turístico por excelencia, porque el peligro, el riesgo, estamos volviendo a los tiempos de Pablo Escobar, donde el presidente Gustavo Petro, un tipo que no se sabe lo que tiene aquí, qué es lo que tiene, si son 2 cucarachas maquillándose, pero un individuo que cada vez que coge un micrófono más pareciera que está ebrio, que está bajo los efectos de la cocaína. Entonces, ante esa situación, ante esa actitud, debemos estar conscientes de que la vida humana, que es lo más preciado, ha ido perdiendo su valor. Porque desde el punto de vista del factor político, eliminar a un opositor resulta para nada, resulta como un juego de ajedrez. Te quito de en medio si tú no me convienes. Señores, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podríamos decir que la política de un Estado puede encaminar lo que es la sociedad? Ese es el ejemplo que se le puede dar a los jóvenes que van subiendo. La criminalidad. Porque en base a mi teoría, lo que se llama la violencia estructural, que es la violencia que ejerce el Estado de una manera directa o indirecta, cuando a través de sus instituciones hace caso omiso a lo que son las regulaciones jurídicas. Y el caso de este joven, de Miguel Uribe,
muy similar al de Charles Kerr, deja empañado y deja completamente opaco a los gobiernos de turno. El caso de Uribe, un joven promesa opositor, y que en el mismo Congreso y fuera del Congreso estaba refiriéndose a las atrocidades de Gustavo Petro, un Gustavo Petro que está llevando a la ruina a Colombia, que recientemente fue desertificada a Colombia, pero no creo que haya sido desertificada a Colombia, ha sido desertificada a su presidente. Un presidente que prácticamente no está colaborando con lo que es el asunto de la campaña antidroga. Pero es dichoso porque solamente fue desertificado, pero no ha recibido sanciones como resultado de esa desertificación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando son desertificados le quitan todo el apoyo. Pero a Gustavo Petro le han dado 10 meses para que proceda y pueda resarcir los daños creados, porque de acuerdo a las estadísticas existen 300.000 hectáreas de cultivos de coca, y solamente ha podido trabajar Gustavo Petro en unas 5.000 hectáreas de coca. Es decir, su trabajo no se ha notado. Y no se ha notado porque no hay que responder a eso, porque está ligado al ámbito de lo que son los productores de coca. Y lo vemos ahí en el asunto del Catatumbo, que ha dejado ese Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y los residuos de la FARC, que hagan con el Catatumbo lo que le dé su gana, donde la autoridad estatal no ha podido llegar todavía, y para colmo utiliza el Catatumbo con las autoridades venezolanas porque hacen frontera para crear una región binacional. ¿Qué disparate es este desde el punto de vista político? Está cediendo a Venezuela y con ello a Nicolás Maduro, a quien admiras profundamente. Está cediendo espacio territorial, espacio político, como resultado de un convenio con el cartel de los soles. Te estás cuestionando, Gustavo Petro. De hecho, comenzaste bien, pero parece que estás teniendo la reminiscencia de lo que es el M-19. Como guerrillero que fuiste, que has ondeado la bandera allá en esa casa palaciega de Colombia. Hay que tomar en cuenta que solamente te quedan meses hasta el próximo año para entregar. ¿Te quieres ir por la puerta grande? Te vas como quieras. Te vas, Gustavo Petro, por el hecho de que ya no tienes control del Congreso, porque los senadores, con una avasallante mayoría, emitieron una resolución donde condenaron al cartel de los soles, reconociendo al cartel de los soles los senadores a través de una resolución, cuando Gustavo Petro como presidente dice que no existe el cartel de los soles. Es decir, vemos los poderes del Estado enfrentados por falta de una coordinación. Y otro elemento a tomar en cuenta, que ya no tiene la Corte Suprema a su favor, con la elección de un nuevo miembro, donde no pudo comprar el favor de los congresistas para tener a su lado el control de la Corte Suprema. Es decir, que tienes dos órganos en tu contra, el Congreso y la Corte Suprema. ¿Hacia dónde van entonces las políticas de un gobernante como Gustavo Petro en Colombia? Pero lo fundamental de todo esto es que el Estado debe proporcionar garantía a cada uno de los ciudadanos que están ejerciendo sus facultades políticas, que están llevando lo que se llama un ideal de paz, un ideal donde se critican las acciones incorrectas para que el Estado se pueda recomponer. En ese sentido, mi querida doctora,
yo entiendo que la situación está difícil. Sí, y está difícil también porque no solo hablamos de lo que es la droga, cómo se maneja y cuál es el efecto que hay en la sociedad. Y cuando vamos a donde Gustavo Petro, que es un presidente que ha llevado al seno de la sociedad una inseguridad social por él haber negociado con narcotraficantes, porque ya eso no es un silencio, ya eso está estudiado y comprobado. Pero más allá de lo que está pasando en Colombia, de cómo reporta Estados Unidos cuántos han fallecido por intoxicación por estupefacientes, si nos vamos a la República Dominicana, es lamentable usted entrar a un barrio, a una discoteca, a cualquier centro, cómo andan los jóvenes nuestros, dopados totalmente por drogas. Doctora, mire... estamos perdiendo juventud. Sí. En días pasados yo decía que si no se toman las medidas del lugar correspondiente en la República Dominicana, pronto tendremos un catatumbo. Pronto tendremos un catatumbo y tendremos una situación similar a la que está viviendo Colombia, pero no solo Colombia, la que está viviendo Ecuador, la que está viviendo Perú, porque sabemos qué está pasando en Haití, y no estamos tomando las medidas correctivas del lugar. Y cuando sucedan ciertos elementos que vienen en camino, vamos a llegar a lo que son las improvisaciones de un Estado que no se ha preparado previamente para afrontar situaciones, y luego vamos a tener que parir lo que es un plan de contingencia. No, hay que tomar en cuenta que en base a un análisis geopolítico estamos viviendo en un estado situacional donde los riesgos y las amenazas están a la luz del día. No tenemos analistas del ámbito de la geopolítica dentro de lo que son los cuerpos de seguridad. Debemos implementar un esquema dentro de los cuerpos de seguridad que puedan visualizar dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Y para determinar eso, tiene que irse al pasado. Tienen que irse al pasado, porque ya hoy es el pasado. ¿Qué está pasando en el pasado? Porque el presente y el futuro están en un mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, tienen que visualizar los gobernantes que si se quieren convertir en estadistas, deben analizar cada capítulo de lo que son los factores del poder nacional para determinar dónde está la fiebre. ¿Dónde está la fiebre? Para entonces evolucionar y decir qué tipo de inyección se le va a poner al paciente llamado Estado para que pueda sobreponerse a esa fiebre. Pero cuando nosotros no tenemos la intención como gobernante de determinar y de valorar cuál es la situación que nos envuelve, vamos a dar palos a la ciega. Porque la policía no está prácticamente con un programa debido para prevenir. Necesitamos una policía preventiva, no una policía reactiva que esté haciendo asesinatos extrajudiciales, como se han podido ver en los últimos días. No podemos permitir eso. Debemos vivir bajo un esquema preventivo y no reactivo. Que un director de la policía que se llevó ahí a esa posición de una manera improvisada, hay que cuestionar eso. Yo pensé que a estas alturas se iba a hacer un relevo dentro del contexto de lo que es la dirección de la Policía Nacional. Una dirección que requiere de un joven, que hay muchos jóvenes talentos dentro de la Policía Nacional, muy buenos, preparados y que conocen el meollo del asunto. Este muchacho, que fue un actor simplemente de un proceso electoral, no sabe lo que es la Policía Nacional, no la conoce. No conoce las entrañas
de la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la mejor forma de hacer una reforma policial es conociendo cómo son nuestros policías, cuál es su idiosincrasia, y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque cuando se improvisa con un policía que no tiene la capacidad para manejar las fuerzas policiales, estamos camino a lo que se llama el atropello institucional de esa entidad que ha pululado por varias décadas y que ahora está jugando un rol prácticamente inadmisible ante una sociedad que repudia ciertos actos que no van de acuerdo con lo que es la legitimidad y el uso de las armas. Hay que saber que existen protocolos dentro de lo que se llama la seguridad ciudadana y esos protocolos no se están cumpliendo. Doctor, y en ese mismo sentido, hemos visto la reacción social que hay de no acatar la orden policial. O sea, donde hay una sociedad que ya se ha vuelto reactiva también, donde respetan cualquier mandato, cualquier llamado a pare, y usted ve enfrentamientos hasta de palabras y esto entre la policía y los ciudadanos, donde hay un irrespeto. Hay un desorden, y muchos dicen, ese es el que venía pidiendo, ese es el que viene macuteando. O sea, también hay que tomar en cuenta que los destacamentos y los policías que están en ese entorno, la sociedad los conoce. Inmediatamente usted le coge 2 o 3 pesos a ese ladroncito, a ese drogado que está por ahí, ya usted no tiene respeto, ya ahí se le va. Perdió la autoridad. Perdió la autoridad. Entonces estamos viendo lo que es una policía que en vez de usar su investidura para llevar al ciudadano, por ejemplo, reducir al ciudadano a la obediencia, está causando ejecuciones. Oiga, me estamos volviendo a los tiempos de allá atrás. Son donde la policía sale a ejecutar personas. Y personas que van y también no acatan a la autoridad, no respetan, y ahí está el caos. Pero nosotros debemos estar conscientes, ya para concluir con este segmento, que hay que sentarse a la mesa, para determinar qué medidas se van a tomar. Y no creo que haya que sentarse ahí en la mesa de lo que es el Consejo Económico Social. No, debe sentarse el señor presidente con todos los que se llaman los órganos de seguridad del Estado, con los jefes de los, podríamos decir, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Sociedad civil. Yo no diría. Usted dice que no hay sociedad civil. No, eso hay. Para mí, ¿qué sociedad civil? No existe. Aquí existen representantes de entidades comerciales, prácticamente. Wow. Porque cuando hablamos de una sociedad civil, no sabemos de lo que estamos hablando. Tiene que sentarse con las autoridades, tanto policiales como militares, y los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia, para ser más específico, para abocarnos a lo que es el artículo 260 de la Constitución de la República. Y programar, hacer prácticamente un sondeo, qué es lo que está sucediendo, para saber cuáles son las medidas que se van a tomar para prevenir, y de esta manera no saltar con podríamos decir, con unas lamentaciones, que la sociedad no come lamentaciones. La sociedad lo que come es prácticamente decisiones que vayan acorde con lo que son los procedimientos normales, como llamamos en la milicia los procedimientos operativos normales, porque ya la sociedad se está cansando de más de lo mismo. Y cuando la sociedad termina por cansarse de la actitud de un gobernante, de un gobierno, señores, la cosa se pone agria. El día de la hora H, cuando en los procesos electorales están llamados a propiciar cambios, y esos cambios
son el resultado de políticas públicas mal manejadas. Entonces, vamos a prever, vamos a adoptar políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que estén encaminadas a la prevención, no a la corrección de un delito. Necesitamos una policía preventiva, fundamentada en lo que es el planeamiento estratégico, porque aquí todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga, todo el mundo sabe quiénes son los ladrones, aquí todo el mundo sabe quién se le está buscando en la administración pública. Entonces, no podemos hablar desde el punto de vista de la ética, de que la corrupción se ha detenido o que denuncien los mismos trabajadores. La salud visual es prioridad y en la provincia Sánchez Ramírez se encuentra Cofamilia, que es el centro diagnóstico y oftalmológico. Contamos con un equipo especializado y con un personal altamente capacitado. Realizamos cirugía oftalmológica, tomografía, sonografía, resonancia magnética, entre otras. Estamos ubicados en la calle 17 de octubre, número 5, del sector Acapulco de Cotuí. Cofamilia, pensando en los más necesitados. Hola, soy Yasmín Peguero, directora de las Escuelas de Contabilidad y Administración en nuestra Universidad Federico Enríquez y Carvajal, Campus Santo Domingo Este. Imagina un futuro donde eres el líder de tu empresa y tomas decisiones estratégicas que impactan positivamente tu comunidad. Aquí en nuestras escuelas no solo nos enfocamos en los números y las estrategias de negocios actuales, nos enfocamos en el análisis